Y vamos a buscar el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, donde vamos a estar, pero quiero leer un texto, primeramente en la carta de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3. Amén. Recuerden que estamos paseándonos por el libro de Hechos de los Apóstoles porque queremos llegar a un sitio. Y esta es la razón también por los hermanos nuevos que no conocen lo que sucedió con la iglesia y queremos ver toda esta parte de los hechos de los apóstoles o hechos del Espíritu Santo. Vamos a buscar allí en 1 de Pedro, el capítulo 3, donde voy a leer un texto y el verso 20. 1 de Pedro, capítulo 3 y el verso 20. En todos estos domingos que ustedes han estado aquí, para aquellos que han oído y han visto, hemos hablado acerca de muchos temas desde el principio cuando el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés. Estamos compartiendo los hechos del Espíritu Santo o hechos de los apóstoles, como así le llaman. Y en esta tarde vamos a estar hablando acerca del bautismo que salva. Hechos del Espíritu Santo y el bautismo que salva. 1 de Pedro capítulo 3, el versículo 21. Amén. Y le doy lectura a este verso 20. Voy a leer el versículo 18 en adelante. Amén. Dice la Escritura, le damos lectura a la Escritura y oramos, le entregamos al Señor este tiempo. Amén. En su presencia estamos. Sí. Gloria a Dios. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una sola vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades, amén, y potestades. Recibimos tu palabra, Señor, en esta tarde, que tú nos guíes, Señor. Somos débiles hombres, y Padre, pon en nuestro corazón y en nuestro oído aquello que es espiritual, aquello que en tu palabra tiene el poder para transformar nuestro corazón, transformar nuestros pensamientos, transformar nuestra vida. Señor, es la guerra que hay dentro de nosotros, de la carne contra el espíritu, y que tu Señor obres en nosotros y nos dejes saber aquellas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y nos han sido dadas por tu divino poder. En Cristo Jesús entregamos este tiempo para que ministres nuestros corazones y a todos aquellos, Señor, que están al oír de estas palabras. En el nombre de Jesús, gracias a Dios del cielo. La iglesia dice amén. Gloria a Dios. Aquí cito esta escritura porque vamos a hablar del bautismo que salva. El bautismo que salva. El apóstol Pedro dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Qué corresponde a esto? ¿Corresponde a qué? Bueno, anteriormente en el verso 20 él dice que aquellos espíritus que desobedecieron un día, cuando el diluvio, amén, cuando la paciencia de Dios, cuando Dios esperó, y que todos ellos dicen que perecieron y fueron anegados en agua. Y dice la Escritura, en la cual solo pocas personas, es decir, 8, es decir, Noé y su familia, fueron salvas por agua porque entraron en el arca y se salvaron de la muerte del diluvio. De la tierra fue anegada en agua. Amén. El apóstol Pedro habla del bautismo, porque él sabe lo que él está hablando aquí. Él vio con sus ojos, él entendió lo que era esto, el bautismo que corresponde a esto mismo, a esta salvación del arca,
Porque el arca es Jesucristo ahora. El arca no es el arca que Noé fabricó, sino que aquel era un tipo de Cristo, de esta salvación. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Amén. Mi pregunta en esta mañana es de que si creemos que el bautismo en agua salva, hay una denominación que dice que sí, que el bautismo en agua es el que salva. Hay un bautismo que salva, pero que yo sepa, el ladrón en la cruz nunca se bautizó. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y que yo sepa, hay muchos hermanos que no han llegado al momento para ser bautizados. Es lo mismo que estábamos hablando ahora de la salvación. Y muchos mueren sin ser bautizados. El bautismo en agua no salva, pero el bautismo en agua es un testimonio de que somos creyentes en Cristo. Amén. ¿Entendemos eso? Hay una diferencia, ¿verdad? Es como decir que la salvación no es a través de las obras, sino es a través de la fe en Cristo por la gracia de Dios. Amén. Pero las obras significan, y es el fruto de aquellas obras que Dios ha preparado para que nosotros anduviésemos en ella, caminemos en ella. Las obras dicen quiénes somos, porque hacemos obras de fe, preparadas por Cristo de antemano para que nosotros anduviéramos en ella y camináramos en ella. Hay un bautismo que nos salva, y este bautismo no quita las inmundicias de la carne. Vamos a suponer, nuestra mente carnal no percibe las cosas que son del Espíritu. Si usted entra aquí a la iglesia con su mente carnal encendida, usted no va a recibir absolutamente nada de Dios. Nada. No importa la educación que usted tenga. Usted puede tener un doctorado con el doctor Ado. Amén. Nuestra mente carnal no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque el hombre carnal piensa carnalmente y la carne es enemistad contra Dios. Si usted me trae la carne a la iglesia y usted entra con su mente carnal vendida al pecado, eso es lo que usted va a recibir, carne. Usted no entiende absolutamente nada. Su alma y su pensamiento lo único que van a hacer es juzgar lo que usted está viendo y juzgar carnalmente. No puede entender lo espiritual porque es carnal. La carne es enemistad contra Dios. Lo que es de la carne, dijo el Señor Jesucristo, que es carne, lo que es del Espíritu, que es Espíritu. Por eso cuando venimos al Señor, a la lectura, a la oración, a la congregación, a la comunión con los santos, tenemos que venir con la mente de Cristo. Tenemos que venir entendiendo que nuestra carne no percibe las cosas que son del Espíritu y no las puede entender. Amén. Que solamente con el Espíritu de Cristo podemos llegar a percibir y a recibir. Podemos tener mucha educación, podemos tener mucho conocimiento de muchas cosas, aún de la Biblia, aún de las traducciones de los idiomas. Amén. Pero si nuestra mente está aferrada a lo carnal, eso es lo que vamos a recibir, carne. Y no vamos a recibir revelación, iluminación, que es en realidad lo que importa y lo que nos da vida. Mis palabras son espíritu y son vida. La Escritura dice aquí claramente, amén, que en el tiempo del diluvio, el versículo 20, ellos desobedecieron. Cuando Dios tuvo paciencia en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, 1 de Pedro 3:20, en la cual pocas personas fueron salvas por agua. Amén. Fueron salvas por agua. Ahora dice que en el versículo 19 dice que Jesús, que fue vivificado en espíritu, dice, Él fue, el 19, y predicó a los espíritus encarcelados, los que murieron en el tiempo de Noé. Todos aquellos que murieron agarrados del barco, todas aquellas multitudes y cientos y miles en la tierra que murieron, anegadas en agua, dice la Escritura claramente que el Señor Jesucristo fue y les predicó a los espíritus encarcelados.
Bueno, si Él tiene el poder para ir y predicarle a los espíritus encarcelados en espíritu, no en la carne, en espíritu, Dios tiene el poder para tratar con el tema que estuvimos hablando ahorita. De que tiene el poder para tratar con personas que no han oído de alguna manera. ¿Cuántos oyen? ¿Verdad? Ahora bien, ¿cómo sabemos que el Señor fue y predicó a los espíritus encarcelados? Porque aquí en 1 Pedro 3, 19 lo dice, el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando se preparaba el arca en los días de Noé. Amén. Ok, yo simplemente a manera de conocimiento, en Efesios 4, el verso 7, claramente el apóstol Pablo dice esto. Si usted va ahí a Efesios 4 y el versículo 7, y vamos a hablar del bautismo que salva. ¿Están aquí? Amén. Efesios 4, el versículo 7 dice claramente, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Pablo dice que se nos dio la gracia conforme a la medida del don de la salvación de Cristo en nuestra vida. Por lo cual dice, y esto está en el Salmo 68, 18. Pablo está citando el Salmo en el Antiguo Testamento. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, es decir, el pecado, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y Pablo está diciendo lo mismo que dice Pedro, que el Señor Jesucristo en espíritu, amén, no solamente que subió, sino que descendió a las partes más bajas de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados que en el tiempo de Noé desobedecieron. Porque no sabemos dónde están, pero hay una cosa, Él descendió a las partes más bajas de la tierra y Pedro exactamente dice que fue y le predicó a los espíritus encarcelados. El versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estamos hablando de cosas espirituales. Nuestra mente carnal, estudiosa o lo que sea, no podemos. Tenemos que ir a la parte espiritual de la Escritura. La palabra de Dios es espíritu y es vida. ¿Cuántos dicen amén? Se nos dio el entendimiento para entender, y el entendimiento al convertirnos a Cristo, tenemos la capacidad espiritual de poder discernir y llevar lo espiritual, como dice Pablo, a lo espiritual. Hay personas, hermanos míos, que si ustedes lo espiritualizan todo, es que la palabra de Dios tiene que ser espíritu, porque es espíritu y es vida. Amén. Ahora, tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Hay cosas que, es decir, la conferencia que vamos a tener, estos hermanos que vienen, yo quisiera tener con ellos una conferencia de la cual podemos hablar de esto que yo voy a estar hablando y vamos a hablar más adelante para ver que ellos pongan su parte. A mí me gustaría, si tuvieran el deseo de hacerlo, sería algo que me encantaría hacer con hermanos que creen lo mismo que yo, pero en esta parte están negados a ver y a poder recibir lo que en realidad la Escritura dice, porque en realidad no se puede ocultar lo que Dios dice aquí, lo que sucedió con la iglesia y lo que la palabra nos enseña. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero hay un problema acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque yo quiero hablar de esto y quiero que usted entienda que hemos estado hablando del libro de los Hechos porque estamos hablando de todo lo que sucede con la iglesia cuando el Espíritu Santo cae sobre la iglesia. Amén. Estuvimos compartiendo Pablo en Filipos, estuvimos hablando allí de cuando el Espíritu Santo cae sobre la iglesia en Jerusalén. Amén. Pero hay un problema, que mucha mezcla de mentiras en la iglesia. Mucha mezcla de mentiras y muchos rechazan lo espiritual por lo mismo. Muchos rechazan lo espiritual por lo mismo. ¿Por qué mismo? Porque hay mucha mezcla de mentiras en la iglesia. Así, por favor, cierrenme la puerta, las dos puertas de ahí. Las dos puertas esas. Ajá. Hay mucha mezcla de mentiras dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Repito, que hay mucha mezcla de mentiras, porque hay mentiras y hay verdades dentro de la iglesia en el área de las cosas espirituales. Es importante que usted oiga
lo que yo estoy tratando de comunicarles. Vamos a suponer, tenemos la imposición de manos en la iglesia, tenemos la oración de fe, tenemos los dones del Espíritu. Todas estas cosas están en la Escritura y tienen su momento y su lugar, pero muchos las han negado porque hay mucha mentira dentro de la iglesia y la gente prefiere estar en la parte de acá, amén, donde no se meten en esta situación para no tocar eso, porque hay mucha mentira dentro de la iglesia y mucho pueblo se ha alejado de estas verdades por las mentiras. Mayormente la iglesia que enseña la gracia de Dios como la misma línea que tenemos nosotros. Pero en mi caso no. Yo me he rociado con muchos hermanos, muchos más que tienen más estudios que yo, que tienen, ¿me entiendes?, iglesias inmensas que tienen y niegan esto. Y han querido influenciar, pero yo no puedo descartar cosas que yo he experimentado y que yo sé que están en la Escritura. Y allí es donde está la gran situación. No podemos negar la verdad de Dios por mentiras que el pueblo tenga dentro de la iglesia. ¿Cuántos me están oyendo? Porque eso es lo que Satanás hace. Satanás trae verdades y en medio de las verdades introduce mentiras y el pueblo, hay una mezcla de mentiras y verdades. Es bien complicada esta situación dentro de la iglesia hasta que no, como dice Pablo en el capítulo 4 de Efesios, hasta que no lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto. Ese es el trabajo que tiene el Espíritu Santo con la iglesia. ¿Qué dijo Pablo? Dice, el apóstol Pablo dice claramente: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no peleamos con palos, con piedra, con bala, no peleamos, sino que las armas de nuestra milicia, de nuestro andar, de nuestra guerra espiritual, son espirituales. Amén, son espirituales. Y ahí hay mucho que hablar. Pero bueno, y la palabra declara el poder espiritual en la Escritura. Ejemplo. Y voy a poner un ejemplo aquí. Voy a poner 3 ejemplos que quiero que veamos acerca de esto en el libro de los Hechos. Y vamos todo ahí al capítulo 8, donde le dije del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8 y el versículo 4. La predicación en Samaria. Comienza la predicación en Samaria después de la conversión del apóstol Pablo, después que el Espíritu Santo cae en el día de Pentecostés, después que ellos están presos, que el carcelero después. Todo eso ha pasado. Ahora comienza la predicación en Samaria y este hermano que se llama Felipe, amén, la palabra dice que fueron esparcidos, iban predicando por todas partes y anunciando el evangelio. Dice el versículo 5 del capítulo 8: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Todavía los gentiles en este momento no habían recibido el Espíritu Santo, sino simplemente los apóstoles eran todos judíos, eran parte de lo que fue la ley. Amén. Y dice la Escritura que en el verso 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe no aparece como apóstol, pero Felipe era un apóstol. Amén. Felipe vio la resurrección, Felipe estaba allí. Y de Matías, que fue el que ellos escogieron para que reemplazara a Judas, no se sabe nada de Matías, pero estoy seguro que Matías, como fue escogido por el Espíritu Santo también, estuvo haciendo la obra de Dios también, pero no se habla nada de él. Sin embargo, Felipe aparece aquí y dice que la gente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de ellos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén. Es decir, ahí vemos las señales que hacía Felipe, señales que el Espíritu Santo, estos son los hechos del Espíritu Santo, esto es lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Así que había gran gozo en aquella ciudad, en la ciudad de Samaria. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia sigue creciendo, la iglesia sigue hubo un estruendo, ¿verdad?, en Jerusalén. Dios tuvo que hacer algo sobrenatural y maravilloso
para que hubiera un cambio de lo que era el pueblo de Israel, la ley y todas estas cosas, y aquellos creyeran, porque para vosotros es la promesa. Pedro les dijo en el discurso, para los que están lejos, para cuánto el Señor nuestro Dios llamará. Y les habló del Evangelio y les dijo arrepentidos. Y vemos allí que se convirtieron muchos, recibieron al Señor, allí en Pentecostés. Pero dice la Escritura en el verso 9 que había un hombre llamado Simón, cuando Felipe está hablando, y hace estos milagros, que ejercía la magia en aquella ciudad, era santero, ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciendo pasarse por algún grande. Es decir, este hombre estuvo mucho tiempo engañando a la gente del barrio, de la ciudad, amén, haciendo señales por dinero, porque seguramente estaba bien con el asunto de las finanzas, amén, porque esto sucede así. Hay mucha gente que practica estas cosas, tienen dinero porque esto deja mucho dinero, y hay otros que en el Evangelio lo aplican también por el dinero. Quiero que vean lo que está pasando aquí, qué es lo que está sucediendo. Amén, este hombre llamado Simón, ¿qué pasó con él? Dice el verso 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Este hombre hace cosas maravillas. No solamente el Espíritu Santo, Felipe estaba haciendo las obras del Espíritu, habían endemoniados que eran libertados, habían cojos y paralíticos que eran sanados, habían leprosos que eran sanados, maravilla, el pueblo lo vio, estaba con Felipe, pero no solamente eso, el señor Simón, estaba allí y hacía muchas señales también, y el pueblo, muchos de ellos eran engañados, y el pueblo lo oía atentamente. Dice que todos, desde los niños hasta los más grandes, eran engañados. Decía, este es el gran poder de Dios. Pero ahora llega Felipe con el Evangelio. Ahora, esto fue como cuando Moisés convirtió las varas en serpiente, y después los magos que estaban allí delante del faraón también hicieron lo mismo, y las serpientes se tragaron a la serpiente. Amén. Lo cual quiero dejarles saber que no solamente el poder de Dios está en la iglesia, sino que el diablo tiene su autoridad en ciertas áreas del mundo y funciona también. Y cómo nosotros podemos contrarrestar los poderes de Satanás y del enemigo, tiene que ser solamente con el poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos con él, sino es Dios en su gloria y muchas cosas que podemos ver en la Escritura. Pero quiero que vean esto. Ahora Simón, este mago, está allí oyendo a Felipe. Dice la Escritura en el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, ¿están ahí? Que anunciaba el Evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban, creyeron en el Evangelio y se bautizaban. Es regularmente lo que el creyente hace. Al creer, el creyente se quiere bautizar, porque el bautismo corresponde a la salvación. El bautismo en agua corresponde a la salvación. Soy salvo y quiero ser obediente a la fe y a lo que el Señor nos enseñó. Amén. Y dice la Escritura claramente que allí también creyó Simón mismo. Es decir, el mago, este mago dice en el versículo 13, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. No solamente creyó, sino que se bautizó también. Así que al creer fue bautizado. ¿Y qué creyó él? ¿Qué estaba predicando Felipe? El Evangelio del reino. Y dice la Escritura que el mago creyó. Y dice aquí claramente la palabra, también creyó Simón mismo, verso 13. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Es decir, él no soltaba a Felipe, estaba atrás de Felipe. Felipe iba para allá, él estaba atrás de Felipe, dormía con Felipe. Dice que siempre estuvo con Felipe, viendo lo que Felipe hacía. Y él fue bautizado. ¿Sería salvo o no sería salvo? Él creyó, el que en mí cree tiene vida eterna. Este hombre ahora estaba con los apóstoles. Y dice el verso 14, amén, hablando de los apóstoles que yo hablé la semana pasada. ¿Están todos conmigo? Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, eso para ellos era bien extraño. Los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí,
había una situación ahí. ¿Cómo fue que Dios hizo esto? Dice que a Samaria había recibido la palabra y enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Y quiénes eran Pedro y Juan? Los apóstoles. Enviaron a los apóstoles. Dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Me entienden? ¿Está conmigo? Ellos habían creído en el Evangelio, ellos habían sido bautizados, pero ellos, ¿cómo es eso? No habían recibido el Espíritu Santo. ¿Usted está conmigo? Ahora dice, porque aún no había descendido sobre alguno de ellos, lo dice la palabra, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y muchos de ellos en otra ocasión fueron bautizados en el bautismo con el que bautizó Juan, que era el bautismo de arrepentimiento. El bautismo en agua no salva. Lo que salva es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo del Espíritu Santo, Señor? Déjame seguir. Amén. Entonces les imponían las manos los apóstoles y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, que creyó y fue bautizado, el mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y allí es donde está el detalle. Él había creído, él había sido bautizado, pero a él lo que le interesaba era el billete. Amén. Y les ofreció dinero para que los apóstoles oraran por él y le dieran también el Espíritu Santo. ¿Estás conmigo? Diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios, el don de Dios es el don de la salvación, es el don del Espíritu Santo, es el don, es la promesa de Abraham. Amén. Dice, se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Se la puso difícil porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aquí vemos una situación con el mago. Creyó, fue bautizado, pero ahora quería comprar el don de Dios. Y allí estaban los apóstoles. Y con los apóstoles no se podía jugar. Amén. Y Pedro le dijo, estás mal, porque veo que tu corazón no es recto delante de Dios. Estás mal porque el don de Dios no se compra. El don Dios lo da por amor y lo da por gracia. El don de Dios no se compra. Y entonces él pidió perdón y dice, rogad por vosotros al Señor para que nada de esto que has dicho me acontezca. Y que tenga cuidado, yo no sé qué pasó con él, pero que tenga cuidado, porque si Pedro seguía hablando ahí, yo no sé lo que iba a pasar. Pasó con Pablo en otras ocasiones, cuando aquel hombre quedó paralítico también, porque Pablo, el don de Dios que había en ellos. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Pero que usted ve que ellos llaman, los apóstoles vienen a Samaria porque ellos habían creído, aún creyó este señor, que era un sinvergüenza, que quería el don de Dios para hacer dinero, para seguir en su falacia y en su mentira. Pero llaman a los apóstoles, a Pedro y a Juan, los cuales vienen y le imponen las manos a los hermanos que habían creído y que habían sido bautizados y reciben el Espíritu Santo. Entonces muchos dicen, bueno, pastor, es que después que usted cree, ahí es donde viene la creencia de que el Espíritu Santo se recibe después, y ahí es donde viene el pensamiento de que el Espíritu Santo después viene cuando llamamos a los apóstoles de hoy que vengan y oren por nosotros. Ajá. Pero yo quiero la Escritura porque yo soy bíblico. Yo ni soy carismático, ni soy pentecostal, ni soy nada de eso. Yo soy bíblico, yo quiero ir a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vemos otra experiencia. Felipe sigue después de ir a Samaria, dice la Escritura claramente aquí, amén. Después que los demonios salían, que muchos eran sanados, amén, que creyó el imagen mago, que los apóstoles vinieron y oraron por ellos, que recibieron el Espíritu Santo, que él pidió perdón después. Oren a Dios, por favor, amén. Ahora vemos en el capítulo 8 y el verso 26, amén, lo que sucede con Felipe. Y sigue Dios usando a Felipe, y siguen los hechos del Espíritu Santo sucediendo. Ahora Felipe es llevado por el Espíritu, dice, amén, que un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, levántate y ve hacia el sur, el camino que desciende hacia Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y venía este señor
con sus esclavos y sus guardias, venían en la carroza, este etíope, amén, que este señor, este etíope era el tesorero y ministro de la economía y de la finanza de la reina de Etiopía, de la reina de Arkansas, creo que se llamaba, de la reina de Etiopía. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate al carro. Imagínese usted, esa gente eran con guardias y todo, pero Dios estaba orando, el poder de Dios estaba con él. Ahora Felipe se acerca al carro y sucede que el etíope venía de Jerusalén. ¿De dónde venía el etíope? De adorar a Dios. Amén. Era creyente, era parte del sistema judío, de la ley, había venido de Jerusalén de adorar, pero venía leyendo el libro del profeta Isaías, el capítulo 53. ¿Y qué dice Isaías 53? Isaías 53 habla del siervo sufriente, de la muerte de Cristo, de su sacrificio. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y él venía leyendo todo eso, y él no sabía lo que leía, pero el Espíritu le dijo a Felipe, acércate al carro. Y me imagino que hay una situación, ellos lo dejaron. ¿Quién se acercaba a una persona importante, así como eso, como un presidente o algo así? Amén. Y ahora sucede esto. ¿Están conmigo? Vamos al capítulo 8 y el versículo 31. El 30, perdón. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. Le dijo, ven y siéntate. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo tranquila, así no abrió su boca. Y su humillación no se hizo justicia más. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esos son los últimos versículos del capítulo 53 de Isaías. Y el 34 dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo la boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Está conmigo? En la experiencia anterior, el evangelio del reino, y los apóstoles vinieron y pusieron las manos. Ahora Felipe se encuentra con este señor, le habla del evangelio de Jesús allí, y dice la escritura, y yendo por el camino, verso 36, vieron a cierta agua, había un charco de agua ahí, un lago, no sé, y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea? ¿Cómo él sabía que había que bautizarse? ¿Cómo él sabía? Porque Felipe le estaba hablando del evangelio de Jesús. ¿Y qué dice el evangelio de Jesús? El que creyera y fuera bautizado será salvo. Me imagino que estuvo hablando del evangelio. Y dice, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Oigan esto. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aquí no llamaron a los apóstoles para que oraran por el eunuco y recibiera el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? En la otra parte sí, pero aquí no. ¿Por qué razón? Porque Dios hace lo que Él quiere. Y entonces no podemos coger y decir, esto es así, y esto tiene que ser así, y ya esto no es así, y ya esto no es asá, porque no funciona. No funciona de esa manera. Tenemos que entender que Dios es soberano. Y otra cosa es que en este momento en que estamos aquí, en el surgimiento de la iglesia y el movimiento del poder de Dios, todavía las cartas apostólicas estaban moviéndose, algunas, y no había el conocimiento que tenemos tú y yo de la gracia, amén, de la multiforme gracia de Dios, de la cual también nos habla Pablo y el apóstol Pedro. Y la Escritura dice claramente, amén, claramente que siguió gozoso su camino después de ser bautizado. Pero termino con otra experiencia, amén, para que veamos la diferencia
de estas cosas. El Espíritu Santo no había caído todavía sobre los gentiles. Y en el capítulo 10, vemos que Pedro va a casa del centurión romano. Ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. Amén. ¿Y qué pasa? El apóstol Pedro sube a la azotea y estaba allí en la ciudad de Jope. Y dice la Escritura que subió a orar y tuvo un éxtasis. Pastor, ¿qué es eso de un éxtasis? Imagínense usted. Estamos hablando de cosas espirituales. Ahora vamos a interpretar a ver qué es lo que es un éxtasis. Vamos a ver lo que tuvo un momento, amén. Y yo le puedo decir a usted que hay hermanos que han tenido éxtasis. Y yo le puedo decir a usted que eso es una realidad, que podemos tener experiencia con el Espíritu de Dios, amén, en nuestra vida. Sí lo podemos hacer. Si andamos en la carne, sembraremos para la carne. Si andamos en el Espíritu, sembraremos para el Espíritu y cosecharemos para el Espíritu. ¿Usted está conmigo? Podemos pasarnos la vida hablando de la salvación. Podemos pasarnos la vida hablando del bautismo. Podemos pasarnos la vida hablando de la venida de Cristo. Podemos hablando de la vida, pero no tocamos lo que Pablo dice en Corintios. Dice que abundemos en los dones espirituales. Y no tocamos los dones espirituales y eso se queda ahí. Dios funciona de acuerdo a nuestra fe. Dios funciona de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a la Escritura, sin entrar en mentiras y en falacias como entró allí Simón el mago. Y hay muchos Simones magos hoy dentro de la iglesia. Y hay mucha iglesia engañada que viven en el alboroto, que viven en el grito, que viven en toda esta mentira que existe hoy dentro de la iglesia. Y muchos hermanos amados, buenos hermanos amados, que aman a Dios con todo su corazón, han rechazado muchas verdades de Dios por causa de la mentira dentro de la iglesia. Amén. Pero yo no puedo dejar de creer en el poder de Dios, en la verdad de Dios, en el Dios que mantiene, que sostiene, que bendice, que levanta, que restaura, que liberta, que salva, en el Dios que puede hacer todas las cosas cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Amén. A través de su gloria, de su palabra, de su Hijo y de su verdad. Y una de las cosas que tenemos que entender, todas las cosas que Dios hace, las hace con un solo propósito: glorificar a Jesucristo. Todas las cosas que Dios hace deben de llevar a Cristo y ser glorificado en la vida nuestra y en la vida de la iglesia. Y esa es la gran respuesta cuando vemos que las cosas son realidad. Cuando las cosas glorifican al hombre, ahí hay algo raro. Cuando las cosas glorifican a un grupo, ahí hay algo raro. Pero cuando lo que sucede, Cristo es glorificado, Cristo es levantado, Cristo es predicado, Cristo, eso es lo que es, eso es lo que es de Dios. Cristo es lo que es de Dios. Amén. Y hombres piadosos, dice la Escritura que allí Pedro, en el capítulo 10, recibe esta visión, cuando está y tiene este éxtasis, allí en Cesarea, en casa de Cornelio, está llamando por Pedro, por esta misma visión que Cornelio ve. Pero Pedro ve un lienzo bajando del cielo, amarrado por las cuatro puntas con todos los animales estos que los judíos no podían comer. Y cuando Pedro ve aquello en el éxtasis, en la oración, en aquel momento que tuvo, el Señor le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo: no. Y ahí está, en el capítulo 10, después tuvo hambre y quiso comer, el verso 10. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, versículo 10. ¿Está ahí? Y vio del cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado por las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: no, Señor, porque estoy en dieta. Ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Soy vegetariano. Era judío, no podía tocar esto. Ahí estaban los animales que ellos no podían comer, como el puerco, ¿verdad? Dice: y volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo subió para ser recogido al cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo de sí sobre el significado de la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y allí llamaron y preguntaron que si allí moraba un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Para no alargarle esto, entonces Cornelio, se le aparece el ángel a Cornelio y le dice: envía por Pedro. Pedro está recibiendo esta visión. Amén. Recuérdense que los judíos y los gentiles no podían estar. Los gentiles para los judíos eran una cosa,
Jamás. Amén. Pero aquí estaba Cornelio, el centurión romano, un hombre que tenía autoridad, un hombre que tenía una familia grande, que tenía esclavos, que había gente bajo su autoridad. Y ahora envía por Pedro, porque Dios estaba tratando con Cornelio y Dios le había mostrado a Pedro la visión. Y le había dicho, Pedro no entendió nada. Pedro se quedó atónito, Pedro se quedó espantado con esto. Pero cuando llegan los hombres allí a casa donde estaba Pedro y tocan a la puerta, le preguntan por él. Dice que se quedaron un día, Pedro los hospedó, le dio desayuno, almuerzo, comida y demás, y al otro día salieron entonces para casa de Cornelio. Amén. Y entraron en Cesarea. El verso 24, ¿estás ahí? Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Este hombre estaba desesperado porque Dios le había dicho que enviara por Pedro, habiendo invocado a sus parientes, amigos más íntimos. Es decir, que la casa estaba llena. Tenía la casa llena allí. Eran gentiles, no eran del Sanedrín, no eran del pueblo de Israel, no eran. Y dice la Escritura, cuando Pedro entró, porque recuerda que la palabra dice que Cornelio hacía limosnas al pueblo, ayudaba a Cornelio. Era un hombre que en su corazón estaba el deseo y hacía oraciones a Dios, dice la Escritura, pero no era salvo. Ahora dice la Escritura, cuando Pedro llega, amén, en el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y lo estaba esperando. Ya. Y dice la Escritura claramente que Cornelio se postró a los pies de Pedro y adoró. Se tiró en el piso. Y era una costumbre también de ellos. Delante de las sandalias de Pedro ahí y le adoró. ¿Y qué le dijo Pedro? Bésame los pies. No, este no era el Papa. Le dijo, levántate. Le dijo, levántate. Diciendo, levántate, pues yo mismo soy también. Soy hombre. Soy hombre. Y ese es el problema, que nos creemos que los apóstoles eran sobrenaturales, que eran de otro planeta, que nos creemos que muchos hoy están volando por el cielo. Y hay mucha mentira y falacia dentro de la iglesia, donde la iglesia en su psíquico y por falta del conocimiento de la verdad son engañados. Y aquellos hermanos que rechazan las verdades las hacen por no entrar en ese error que hay aún dentro de la iglesia. Pero no podemos tenerle miedo al poder de Dios. No podemos tenerle miedo a la mano de Dios. Tenemos que tenerle temor en cuanto a nuestra vida de pecado. Pero no podemos nosotros negar lo que Dios puede, lo que Dios quiere, lo que Dios hace, lo que Dios en su voluntad y en su propósito quiere hacer con la vida de uno. Amén. Con la situación de uno. Dios quiere que uno quede, uno queda. Si Dios quiere que uno se vaya, uno se va. Si Dios quiere que uno se sale, uno se sale. Pero todo eso ocurre a través de uno, a través de la iglesia. Amén. Todos los dones, todas las bendiciones son manifestadas a través de nosotros, a través de nuestros labios, a través de nuestras manos. Amén. Por eso dicen ellos, los que palparon nuestras manos, los que vieron nuestros ojos, tocante al verbo de vida, que la vida fue manifestada, la hemos visto. Amén. Y eso eran los apóstoles. Los apóstoles fueron los que vieron la resurrección. Estos 12 apóstoles fueron los que vieron la resurrección, los que Dios usó para manifestar su gloria y que el Espíritu Santo cayera sobre la iglesia. Ahora, en este momento, la iglesia gentil. Aquí estaban todos los gentiles, argentinos, cubanos, colombianos, de todas razas gentiles. Los que no son judíos, ahora estaban en la casa de Cornelio. Usted está ahí y la Escritura dice claramente, dice el 27, y hablando con él, entró, dice que entró Pedro, y vio muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, pero dije, juntarse y acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y eso ahora Pedro lo llegó a entender cuando llegó a casa de Cornelio, porque no entendió la visión, cuando el Señor le dijo, mata y come de esos animales, que son animales inmundos para ti. Pero Dios le estaba dando una comparación de donde él iba. Y él iba ahora a los gentiles, donde ellos no se podían unir con ellos, pero Dios le había dicho, ve Pedro, mira lo que te estoy enseñando. No llames común o inmundo, amén, lo que yo quiero salvar. ¿Cuánto? Dios es poderoso. Dice que lo necio del mundo escogió Dios, que lo vil del mundo escogió Dios, que lo menospreciado del mundo escogió Dios, que lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Y dice claramente que Pedro abrió su boca y comenzó a hablar en el verso 34. Vayan ahí un momentico.
Amén. Dice el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, qué poderosa es la escritura, si usted está conmigo ahí con la Biblia en la mano, gloria a Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y Cornelio era uno de ellos. En su corazón estaba, fue lo que a mí le estaba hablando ahorita. Eso es muy profundo. Amén. Dice: Dios envió mensajeros a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo. ¿Quiénes somos nosotros? Los apóstoles. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¡Wow! Sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Dios escogió a los apóstoles de antemano. A nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que es el Señor, el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro, ¿están ahí? Estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y cómo saben ellos que el Espíritu Santo cayó sobre ellos? Porque había una forma de saber. Y dice claramente, y los fieles, dice, y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, los hermanos judíos que habían venido con Pedro, que habían creído, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los reformados, sobre los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados? Ahora lo van a bautizar. ¿Usted me lo oye? Ahora lo van a bautizar, no se habían bautizado. Hay momentos en que las cosas suceden diferentemente. Y aquí vemos otro caso. ¿Acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y allí recibe la iglesia gentil, es decir, nosotros, recibe ahí la salvación, recibe el Espíritu Santo y comienza entonces a propagarse de que los hermanos, en otra ocasión, en otro capítulo, hay una discusión de qué se iba a hacer con los gentiles que habían recibido a Cristo y que habían recibido el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo y los hermanos que estaban reunidos decidieron, dice, nosotros los apóstoles nos reunimos y decidimos que no se le imponga nada a los hermanos, sino que se aparten de los ídolos, de las contaminaciones de los animales ahogados, de ídolos y de sangre, que era una práctica que los gentiles hacían, que se aparten de esto. Por lo demás, amén, dice, amar al Señor y seguir en el Señor, la fe en el Señor. Pero lo que vemos aquí es la iglesia gentil sigue diferentes maneras en que Dios opera, diferentes maneras en que Dios obra. Todavía no teníamos las cartas apostólicas, eso se estaba moviendo. Nosotros tenemos toda la Biblia, amén. No quiere decir que después de recibir a Cristo, recibimos el bautismo del Espíritu Santo y ponernos las manos. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Después Pablo nos lo explica en Corintios. Lo que quiero es que entendamos que el único bautismo que salva es el bautismo del Espíritu. Y todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que ama a Cristo, todo aquel que tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo.
¿Cuántos hoy? No puede haber alguien que llame a Jesús Señor sin el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús mi Señor, mi amo, amén, mi Salvador, si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el corazón de todos aquellos que creen. El que en mí cree tiene vida eterna. Lo que sucede aquí es que hay una conmoción dentro del momento. Tiene que haber una explosión, tiene que haber esto que ha sucedido. ¿Quiere decir, pastor, que ahora no puede suceder? No, quiere decir que puede suceder lo que Dios quiere. Quiere decir que si Dios ahora nos dice que nos subamos arriba de la silla esa, ¿me entiende? Es decir, lo que quiero decir es que Dios puede obrar en la vida de la iglesia y de aquellos que creen en Cristo de muchas maneras, las cuales glorifiquen a su Hijo amado. Dios lo que le interesa es que Cristo sea glorificado. Por eso no podemos nosotros dejar de entender que porque tengamos familiares que no han creído, familiares que están renuentes, familiares que practican otras creencias, como Elimas el mago, como este hombre también que era mago, Simón. Amén. No podemos dejar de orar, no podemos dejar de creer, no podemos dejar de entender que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas que hay en ellos, que hay en sus mentes, que hay en sus corazones, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ellos la gracia de Dios. Nosotros somos llamados a creer, somos llamados a actuar en la palabra, somos llamados a confesar la verdad, sí, a confesar la palabra, somos llamados a profesar la palabra, somos llamados a enviar la palabra, somos llamados a destruir fortalezas, somos llamados a destruir murallas, somos llamados a romper situaciones. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Esos son otros temas. El Señor hace cosas en medio nuestro. El Señor, con su palabra, su Espíritu Santo que está aquí, que está en nosotros, puede libertar a una persona sentada allí, puede sacar un demonio a una persona sentada allí. No hay que imponerle las manos en necesidad. Pero si Dios me dice a mí un momento y yo siento en mi corazón ir y ponerle las manos en ir, o a alguien que entre, yo lo voy a hacer. Amén. Yo no voy a decirle al Señor que no, pero que la práctica no sea algo como se toma hoy en la oración, en la imposición, en los dones, porque lo que se ha hecho es un relajo dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo se lo dijo a los corintios, porque esto sucedió. No hay nada que suceda ahora que no haya sucedido ahí. Se lo dijo a los corintios. Vamos a estar compartiendo de todo esto. Es muy bonito entender esto. Es muy glorioso entender estas cosas y ver que Dios es una realidad en la vida de la iglesia. Y el mismo Dios que comenzó con nosotros la obra, la está perfeccionando hasta el día, amén, de Jesucristo. Y no podemos ignorar el poder de Dios. No podemos ignorar la bendición de Dios. No podemos ignorar, tenemos que en nuestra incapacidad carnal entregarle a Dios nuestros pensamientos. Ayúdame, Señor, yo no entiendo esto. Padre, mira, hay cosas que muchas veces en nuestro cuerpo, en nuestra dolencia, amén. Yo estaba estos días en el médico. Yo estuve por emergencia hace 2 o 3 semanas atrás, por una razón, amén, porque el Señor me dijo, ve, y fui, salí enseguida, en 2 horas salí, amén, pero quería ver algo, gloria a Dios. Pero hermanos míos, uno tiene que vivir la fe personalmente y entender que el poder de Dios está allí, ¿verdad? Que el poder de Dios está allí. No hay nada que suceda en nuestra vida que Dios no lo permita, amén. Y que en esas necesidades que tenemos, que en esos momentos de flaqueza nuestra, que en esos momentos de debilidad o de enfermedad, poderoso es Dios en nuestra vida y tenemos que clamar a Él. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No podemos dejar nosotros de creer el poder de la palabra de Dios en la vida nuestra. Amén. No podemos dejar de creer el poder de la palabra de Dios en la vida nuestra, a pesar de las falacias, de las mentiras, de los engaños que simones los magos hay dentro de las congregaciones y dentro de las denominaciones y dentro de toda esta rama del cristianismo que existe hoy. Están los simones, los magos allí, que nada más que están detrás del dinero, detrás de la palata, pero Dios tiene algo que hacer con la iglesia. El Señor sabe, amén, que al final de todo, el Señor va a sacar a su pueblo de ahí. Amén. Mucha gente, muchos están saliendo.
Muchos están saliendo de esa área, de ese mover, de esa mentira, porque Dios tiene pueblo en cada lugar. Y dice la palabra claramente que el Espíritu Santo nos guía y nos lleva a toda la verdad. Yo no he terminado, pero vamos a concluir hoy porque vamos a tomar la cena y vamos a orar, amén, por nuestras necesidades. Le pido a los hermanos que pasen, gloria al Señor, y continuamos con este libro de los Hechos de los Apóstoles y aquellas cosas que Dios ha preparado para nosotros, la iglesia.